Hola, bienvenidos. En este video vamos a hacer un breve recorrido sobre la historia del pensamiento económico e ideológico anterior al neoliberalismo. Fisiocracia quiere decir reino de la naturaleza. Surge en Francia a mediados del siglo XVIII, alrededor de 1750. Plantean que la riqueza de una nación no está en la acumulación de metales preciosos como se creía en el mercantilismo, sino en la producción agrícola, porque esta era la única actividad que, partiendo de una cantidad de objetos, al final se obtenía una cantidad mayor de los mismos objetos. Para ellos, la agricultura era una actividad productiva y la industria una actividad estéril. Planteaban que la sociedad está gobernada por leyes naturales. Por eso es necesario que los hombres no se opongan a este orden natural mediante intervenciones externas. El mercantilismo se caracteriza por la actividad comercial, la cual estaba orientada a la acumulación de metales preciosos como oro y plata, ya que esto era entendido como la única riqueza de una nación. Se crearon las necesidades de encontrar nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas, y por lo tanto nuevas rutas comerciales. Esto fue lo que condujo al descubrimiento de América y África. Cada colonia podía comerciar solamente con el país colonizador, comúnmente llamado metrópolis. No existía libre comercio, pues los países conquistadores impusieron un estricto control comercial. Como se estaba iniciando la organización de los estados nacionales, toda actividad económica estaba controlada por el Estado. En este momento, el Estado era un monopolio. Se sostenía que el interés social estaba por encima del interés individual. Debía buscarse primero el bien de la nación. Liberalismo. Lo tuyo es mío, pero lo mío no es tuyo, y los dos somos libres. Este es un pensamiento del liberalismo. Al imponerse el capitalismo industrial, gracias al invento de la máquina y la introducción de esta a la producción, se genera una nueva corriente económica, llamada liberalismo. El liberalismo rechaza la práctica mercantilista, en la cual el Estado controla todo el quehacer económico de una nación. Su frase "dejad hacer, dejad pasar" quiere decir que el Estado no interviene en la economía, tampoco la controla. El papel del Estado es garantizar esa libre competencia y la propiedad privada. Además, debe crear condiciones materiales que permitan a los empresarios privados obtener mayores ganancias, como son construir buenas carreteras, puertos, ferrocarriles, etc. A esto se le llama Estado gendarme. Existe la libertad de decidir qué y cómo producir, quiénes producen y cómo se distribuye y se consume lo producido. La economía está gobernada por una mano invisible, que es la libre competencia. El individuo está por encima de todos, pero esto es para los individuos que poseen capital, no para todos. Esto significó una mayor esclavitud para los trabajadores. Es necesario que no haya monopolios. El monopolio se da cuando una sola empresa privada o del Estado controla una parte de la economía. Junto a la libertad de empresa está como condición necesaria la propiedad privada, como derecho natural del ser humano. El marxismo tiene como máximo exponente a Carlos Marx y en parte a su amigo Federico Engels. Es una profunda crítica al capitalismo. Se retoman ideas del liberalismo económico. Las cosas valen por la cantidad de trabajo que cuesta producirlas. El capitalismo es un sistema basado en la explotación de los trabajadores. Mediante el salario no se le paga todo el trabajo al trabajador. El salario solo representa una parte del trabajo del obrero y la otra parte le queda al capitalista. Los trabajadores tenían jornadas de 16 y 18 horas. Se introdujo el trabajo de las mujeres y los niños, pagándoles menos.
El marxismo descubre al capitalismo como el sistema económico que se basa en la explotación y la miseria de los trabajadores, mientras los capitalistas acumulan más y más capital. Marx plantea que el capitalismo contiene en sí mismo unas fuerzas autodestructoras que llevarían al fin del capitalismo. Una de estas fuerzas es la falta de planificación a nivel general, pues cada capitalista produce cuanto quiere y como quiere sin tener en cuenta las necesidades reales de la sociedad ni lo que producen los demás capitalistas. Los movimientos socialistas buscan suprimir el sistema capitalista mediante la acción revolucionaria. Según sus oponentes, este fomentaba la lucha de clases y amenazaba la continuidad del sistema capitalista. Los neoclásicos, neo nueva y clásica porque retoma algunas de las ideas de los economistas liberales Adam Smith y David Ricardo. Se les conoce también como economistas clásicos. Existe un continuo conflicto entre las distintas fuerzas sociales, capitalistas, terratenientes y obreros, pero ellos no veían la explotación existente en el sistema capitalista. Marx considera la historia humana como una lucha de clases y descubre el carácter explotador del mismo. El capitalismo es un conjunto de agentes económicos que concurren al mercado como factores productivos, unos como el factor capital y otros como el factor trabajo. Sostienen que la economía por sí misma siempre tiende a mantenerse en equilibrio, sin necesidad de que el Estado intervenga, ya que puede llevar a una distorsión de la economía y asignarle a un factor productivo más de lo que corresponde. El conflicto no se da entre capitalistas y trabajadores, sino entre productores y consumidores. Los productores tratando de obtener la mayor ganancia y los consumidores tratando de obtener la mayor satisfacción. Para que la economía funcione bien, deben ser los agentes privados los que actúen siguiendo los movimientos de la oferta y la demanda. Esto asegura que los precios sean precios justos. En 1929 surge una crisis profunda en el sistema capitalista, la caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York. La tabla de salvación fue la intervención del Estado, el cual compró muchas empresas quebradas para asegurar el empleo de los recursos económicos. Aseguró, por lo tanto, la creación de empleo, concedió subsidios a ciertas actividades, desarrolló programas de asistencia social con el objetivo de elevar el poder adquisitivo. A esto se le ha llamado estado de bienestar. El keynesianismo tiene como máximo exponente a Maynard Keynes. Plantea que el sector privado no es capaz por sí solo de garantizar la estabilidad de la economía, por lo que es necesario que el Estado intervenga en la economía. Estas ideas fueron puestas en práctica sobre todo en los países ricos. A principios de los años 70 se desata una nueva crisis del capitalismo mundial por la caída de la productividad y la subida de los precios del petróleo entre 1973 y 1979. Entra en crisis la teoría del keynesianismo, ya que la intervención del Estado en la economía no pudo evitar las nuevas crisis. El neoliberalismo surge en los años 70 a partir de la crisis en que se encuentra la economía a nivel mundial. Esta crisis se agravó con la subida del precio del petróleo en el año 1973. Sus máximos representantes son Milton Friedman, von Hayek y la Escuela de Chicago, que es especialista en economistas. Neo quiere decir nuevo y liberalismo se refiere al pensamiento que sirvió de base al capitalismo. Está basado en el individualismo y la libertad de empresa. Se le denomina nuevo porque resurge después de aproximadamente 40 años.
El neoliberalismo interpreta la actual crisis como el resultado de la excesiva intervención del Estado. Es decir, la crisis es culpa de la intervención del Estado en la economía. Las soluciones que proponen los neoliberales son la privatización y liberalización de la economía, al desaparecer los programas de seguridad social, programas de construcción de vivienda por el Estado, leyes de salario mínimo, legislación a favor de los sindicatos, impuestos a las importaciones, controles de precios, subsidios y otros. El objetivo para el neoliberalismo es la maximización de las ganancias de los empresarios privados. Para esta corriente, la satisfacción de las necesidades sociales no cuenta, lo que cuenta es el lucro. Buscan eliminar los sindicatos que hacen subir los salarios y llevan a reducir el nivel de empleo. También tiene como fin la maximización de los beneficios individuales de la empresa y no del beneficio social. El liberalismo se preocupa por garantizar la reproducción del sistema económico en su conjunto, recursos naturales como el hombre en general y los trabajadores en particular. En la ideología neoliberal, esta preocupación desaparece. La satisfacción de las necesidades de la población no cuenta en la economía. Debe existir un aparato estatal fuerte, en el sentido de tener la capacidad de reprimir y someter a todos aquellos que cuestionen los programas neoliberales y sus efectos. Plantean que es necesario sacrificar una parte de la población para que los que puedan vivir mejor, así como lo dice Friedrich Hayek. Los trabajadores, por medio de las reducciones de los salarios, subidas de precios, encarecimiento de servicios básicos y también las pequeñas empresas son consideradas como ineficientes. Los que subsisten son los fuertes, grandes empresas, los que tienen capacidad de sacar la economía de la crisis. Esto se le llama darwinismo social o la ley de la selva. Se plantean políticas de estabilización, tratan de controlar la inflación y el déficit en el sector externo. Entre estas políticas se encuentran la política fiscal, la política monetaria restrictiva, estabilización y liberalización del tipo de cambio. Entre las políticas de ajuste se encuentran una mayor diversificación de la economía, lograr una mayor eficiencia económica, la rebaja de los impuestos a las importaciones, aranceles, tasas de interés reales positivas, promoción de exportaciones no tradicionales. Pero hay objetivos implícitos que no se dicen entre los programas de ajuste estructural que surgen a raíz de la crisis de la deuda en América Latina, que se agudiza en 1982. Estos programas también llevan a incrementar la concentración del ingreso en manos de los sectores económicamente más poderosos. Los fondos que antes se destinaban para impulsar programas de bienestar social son entregados como incentivos a la gran empresa para que ésta sea eficiente y propicie el crecimiento económico. Y con esto terminamos nuestro recorrido. Gracias por su atención.